Bueno, y las fechas festivas de celebración también suelen ser un termómetro de la economía. ¿Qué pasó con los regalos del Día del Padre? ¿Cayeron o no las ventas en comparación con el año pasado? Nano, nos adelantabas este tema hoy en los títulos. Para desglosarlo de alguna manera Sí. y saber cómo fue este Día del Padre. Lo vamos a saludar, le agradecemos estos minutos a Carlos Arese, del Centro Comercial. Bueno, Carlos, te agradecemos por recibirnos. ¿Qué se puede decir? ¿Qué balance hay? Prematuro, al menos, más allá de después que se desarrolla algo más complejo en cuanto a las ventas del Día del Padre. Sí, bueno, ustedes saben, nosotros tratamos siempre de ir llevando el pulso de cómo va el comercio, sobre todo con estas festividades importantes, que el comercio lo espera con mucha expectativa, porque no digo que se van a salvar con esto, pero es un impulso importante. Justamente una de las consultas que nosotros hacemos es esa, es decir, si este Día del Padre contribuyó o no a salvar el mes de junio. Después vemos que las respuestas son un poco distintas. Bueno, resumiendo, las ventas no han sido malas, pero tampoco han sido espectaculares. Han sido dentro de lo previsto, dentro de lo que se esperaba, tal vez un poco menos todavía, de las expectativas que tenían los comerciantes. Ustedes saben que la información que nosotros relevamos en Comercios de Santa Fe la elevamos también luego a CAME, que elabora un informe nacional. Sí. Así como va nuestro informe, va de varias ciudades del país y ellos elaboran un informe nacional. Quiere decir que generalmente lo que pasa en Santa Fe también está en línea, salvo algunas diferencias que ya vamos a ver, con lo que ocurrió en el país. Bueno, CAME determinó, ya que tienen una base mucho más importante que la nuestra, determinó una caída con respecto al Día del Padre del año pasado de 1,7%. Es decir, no es mucho, pero es una caída al fin. Bueno, nosotros lo que preguntamos es decir, ¿cómo le ha ido en este Día del Padre 25 con respecto al anterior? Un 48% nos dijo mejor. Es decir, casi la mitad de los encuestados nos dijo que le ha ido mejor. Un 24% le fue igual y un 28% le fue peor. Es decir, que está un poco repartido, por eso nosotros llegamos a la conclusión que el Día del Padre ha tenido unas ventas medianamente aceptables. ¿A qué se lo atribuyen puntualmente y cuán importante puede ser el fin de semana largo también para estos números? Bueno, hay un motivo que siempre se echa mano de ese motivo, no para el Día del Padre, sino para cuando analizamos las ventas y el consumo en general, que es la caída del poder adquisitivo de la gente. Es decir, hay una correspondencia cercana entre la caída del poder adquisitivo de la gente, que es real, y los datos del consumo en la macroeconomía. Además, ese poder adquisitivo de la gente, de los consumidores en general, pero de la familia especialmente, hoy está absorbido en un porcentaje cada vez más alto con las obligaciones que tienen que afrontar esos consumidores o familias en cuanto al pago de servicios, impuestos, etcétera, etcétera, que le insume un porcentaje de sus ingresos cada vez más alto. Por lo tanto, lo que queda para otro tipo de gastos es cada vez más chico. Pero lo que vos decís respecto del fin de semana largo también ha sido una causa que algunos comerciantes nos han comentado que ha ocurrido. Fue un fin de semana largo y bueno, tal vez quien regala un paseo o un viaje es algo que se consumió, digamos, para el Día del Padre y no lo vemos reflejado en estos números. Con el correr del tiempo, fechas como el Día del Padre, Día de la Madre, quizás más específicas y no tan tradicionales como, no sé, lo pienso en Navidad y el Día del Niño, donde el niño sí específicamente espera un regalo, se han ido desatendiendo y quizás la venta también baja en expectativa en los últimos años. Digamos, es una lógica, una tendencia que se puede pensar también a la hora de hacer estos números. Sí, la verdad que tu razonamiento puede ser que así sea, es decir, ya no es tan el impacto que era unos años atrás. Hoy la gente, bueno, va cambiando sus hábitos de consumo, sus costumbres, bueno, sí, realmente puede ser que ya no tenga el impacto puntual de decir, bueno,
esta fecha hay que gastar, hay que consumir, hay que salir, etcétera, etcétera. Me parece que esos son cambios de costumbre, cambios de cultura que se van dando. Cambia la metodología. Me hablabas recién de un viaje, quizás ahí está la expectativa y termina siendo consumo también. Sí, exactamente. Otro tema que podríamos abordar es el tema del valor del ticket promedio, que nosotros determinamos acá en Santa Fe, con las encuestas nuestras, alrededor de 38.500 pesos. Mientras que CAME Nacional determinó 41.000 y pico, casi 42.000. Quiere decir que el ticket promedio en Santa Fe estuvo por debajo de la media nacional. Ahora, ese ticket promedio de 38.500 del Día del Padre 25, lo comparamos con el Día del Padre 24, que había sido de 30.000 pesos, nos da un incremento de 28% en un año. Pero claro, cuando vamos a ver el tema del índice de precios al consumidor, es decir, qué inflación hubo en este año, es un 43%. Quiere decir que ese incremento que hubo de 28% está bastante por debajo del incremento de precios. Quiere decir que a la hora de elegir los regalos, hoy, en términos reales, la gente gastó menos que un año atrás. Carlos, por último, rubros más beneficiados, que generalmente en esta época pasa, y quizás rubros que se esperaba un poco más y no tuvieron buenos números. Sí, forma parte de lo que hablábamos recién, que las costumbres y la cultura va cambiando. Por ejemplo, indumentaria, que era el rubro por excelencia prácticamente años atrás, ha descendido en la comparación interanual, y otros rubros más vinculados con la electrónica, celular y todas esas cosas, incrementaron, o por lo menos no cayeron tanto. Quiere decir que también hay un cambio de cultura de a poco de los usos y costumbres tradicionales. Es decir, también que el comercio sigue apostando, digo, porque cuando se hace esta pregunta de la evaluación, la expectativa habla de eso, habla de que el comerciante también en el fondo tiene la idea de poder tener una buena venta, de salvar el mes, de apostar a más y de buscar estos días específicos para tener una buena venta. Siempre tienen expectativa, siempre le va a ir bien, siempre le va a ir mejor. Yo siempre digo que son optimistas por naturaleza. Ellos tienen que abrir su negocio el 1 de mes, sabiendo que ya arrancan con alquiler, impuestos, sueldo, etcétera, etcétera. Bueno, y a partir de ahí tienen que remar todos los días para ir tratando de cubrir su punto de equilibrio y después tener alguna rentabilidad. Entonces, naturalmente, tienen que ser optimistas, porque si no, no abrirían nunca un negocio. Carlos, gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Bueno, hasta aquí la palabra de Carlos Arese, dando cuenta sobre estos números correspondientes a lo que es el fin de semana, concretamente el Día del Padre, que también se puede hacer un desagregado y se puede ampliar a la hora del análisis con el fin de semana largo. Me parece muy importante a la hora de que mucha gente, por ejemplo, elige viajar y que también termina siendo un movimiento dentro de ventas, de poder gastar, pero no está especificado a la hora de este relevamiento del consumo. También vamos a esperar, porque estos números impactan a la hora de hacer los números nacionales que informa después CAME y que tiene una referencia concreta en lo que pasa en todo el país, y ahí vamos a tener el comparativo también a nivel Santa Fe. Bueno, pero es probable que un poco esto que nos contaba Carlos sea la dinámica que se vio en todo el país, lo venimos contando, el poder adquisitivo está mucho más bajo con la inflación que hubo y las paritarias que no se van actualizando. Bueno, todo el mundo tiene un poquito menos para gastar, y eso evidentemente se ha visto reflejado en las ventas, que igual la gente un regalito trató de hacer. Un poquito. Sí, totalmente. Quizás un poco menor el precio, si hacemos esta comparación de lo que es el ticket, comparamos con el año pasado y miramos la inflación en el medio a la hora de poder hacer esa evaluación. Todos tratan de hacer un regalito, y hay que prestar para mí mucha atención a estas fechas específicas donde la modalidad fue cambiando, y quizás el Día del Padre, el Día de la Madre, no son tan, no hay una expectativa tan importante de regalo como puede haber sido en otra época, y quizás se centraliza en otra fecha. Pienso rápidamente en el Día del Niño, donde el niño sí espera un regalo concretamente, para fin de año, un cumpleaños. Bueno, son fechas específicas. Exacto. A diferencia de fechas que de alguna manera perdieron ese valor en el comercio también.